Formulación del informe de evaluación del impacto de emergencia o desastres. ¿Qué es? Es un instrumento técnico de gestión, cuyo propósito es estimar en términos monetarios los efectos ocasionados por las emergencias o desastres en los sectores sociales, económicos y ambientales, es decir, determinar el valor de la destrucción de los activos fijos, daños, el valor de los cambios en los flujos de producción de bienes y servicios, pérdidas, y el valor de las erogaciones requeridas para la producción de bienes y la prestación de servicios, costos adicionales. La evaluación de daños, pérdidas y costos adicionales ocasionados por la emergencia o desastre sirven como línea base para determinar las acciones prioritarias para la reconstrucción. El informe de evaluación del impacto de emergencias o desastres es un documento técnico de gestión que sustenta técnicamente la formulación del Plan Integral de Reconstrucción. Objetivos general: establecer las disposiciones para la formulación y aprobación del informe de evaluación del impacto, a fin de estimar los efectos ocasionados por las emergencias o desastres, en diversos ámbitos de reconstrucción local, regional y nacional. Específicos: proporcionar los elementos conceptuales para la evaluación del impacto. Establecer las disposiciones generales y específicas para la planificación y organización, diagnóstico, formulación, aprobación y difusión del informe de evaluación del impacto de emergencias o desastres. Establecer las disposiciones finales para promover la evaluación de las emergencias o desastres. Ámbito de aplicación: el presente lineamiento es de cumplimiento y aplicación obligatoria de las entidades de los 3 niveles gobierno integrante del SINAGERT, que les permita conocer las líneas generales para realizar una evaluación del impacto de las emergencias o desastres. Mecanismo de coordinación y articulación para iniciar el proceso de elaboración del informe de evaluación del impacto de emergencias o desastres. Se debe establecer los mecanismos de coordinación y articulación en los 3 niveles de gobierno, según se establezca el ámbito geográfico afectado, y los 3 niveles son: distrital o provincial, regional, nacional. Contenido del informe de evaluación de la emergencia o el desastre. El informe de evaluación del impacto de emergencias o desastres debe contener como mínimo lo siguiente: definición de los objetivos, descripción del evento y caracterización de la zona afectada. Acciones emprendidas en la respuesta. Los organismos de respuesta del país, autoridades nacionales y locales, deben utilizar mecanismos de organización y coordinación para desarrollar acciones necesarias para la respuesta a la emergencia o desastre. Estimación de los efectos de la emergencia o desastre. En esta parte de la evaluación se aplican los procedimientos de la metodología para evaluar a cada uno de los sectores afectados por la emergencia o el desastre. Se realiza la estimación de los daños, las pérdidas y los costos adicionales de cada sector mediante una comparación de las condiciones anteriores y posteriores al evento, determinándose los efectos del sector correspondiente. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en la estimación de los efectos de cada uno de los sectores y subsectores, sociales, económicos y transversales, afectados por la emergencia o el desastre, se debe elaborar un cuadro de resumen de los efectos acumulados por el evento, y debe ser expresado en millones de soles o en millones de dólares americanos. Identificación de las necesidades para la reconstrucción. Los efectos ocasionados por las emergencias o desastres se constituye como una línea base para identificar las necesidades para la reconstrucción de las zonas afectadas, como es la recuperación social y la reactivación económica, que son intervenciones de corto y mediano plazo, mientras que la recuperación física son mediano y largo plazo. Tipos de informe de evaluación del impacto de emergencias o desastre. La realización del informe de evaluación del impacto de la emergencia o desastre dependerá del tipo de fenómeno que origina, su intensidad, alcance geográfico y la magnitud de los efectos, daños, pérdidas y costos adicionales. El tipo de informe se determina según el ámbito de reconstrucción afectado. Informe de evaluación del impacto de emergencia, de ámbito de reconstrucción local. Informe de evaluación del impacto de emergencia, de ámbito de reconstrucción regional. Informe de evaluación del impacto de desastre, de ámbito de reconstrucción nacional. Finalidad: brindar la orientación necesaria para fortalecer las capacidades de los actores integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERT, estableciendo lineamientos que permitan formular y aprobar el informe de evaluación del impacto de la emergencia o desastre de las zonas afectadas por estos, y así implementar las tareas del proceso de reconstrucción de acuerdo a la normatividad vigente. Definición básica:
Actividad económica, costos adicionales, daños, pérdidas, reconstrucción, infraestructura, emergencia. Disposición específica. Criterio de evaluación. 1. Las actividades del proceso de respuesta a la emergencia o desastre deben haber concluido o estar cerca de su finalización. 2. El fenómeno natural que ocasionó el evento debe haber concluido y tiene que haber acceso por carretera a las zonas afectadas. 3. Los personales técnicos de las instituciones deben estar disponibles para participar en la evaluación, por lo menos deben haber transcurrido el período de 2 a 3 semanas después de ocurrido la emergencia o el desastre. 4. Los encargados de elaborar el informe, deben asegurarse de que los especialistas sectoriales en evaluación estén disponibles a tiempo completo, para iniciar con el proceso de evaluación. Identificación de los sectores a evaluar: social, población, educación, salud, vivienda, cultura, asistencia y social, defensa y económico, agropecuario, pesca y acuicultura, minería, hidrocarburo y gas, silvicultura, industria, construcción, transporte de comunicaciones, electricidad, agua y saneamiento, empresas de servicios, administración pública. Transversal, medio ambiente, enfoque de género, definición de técnicas y preparación de elementos necesarios, identificación de técnicas de recopilación de información, preparación de elementos necesarios, etapa de diagnóstico, coordinaciones previas, recopilación de información anterior y posterior al evento, sistematización y elaboración de informes sectoricos, etapa de formulación, informe de evaluación del impacto de desastre. Informe de evaluación del impacto de emergencias. Disposiciones finales. El CENEPRED, de acuerdo a sus competencias, es responsable de promover e impulsar en los 3 niveles de gobierno la formulación del informe de evaluación del impacto de la emergencia o desastre, dando cumplimiento al presente lineamiento y demás disposiciones que se emitan sobre la materia en el marco del proceso de reconstrucción. El informe de evaluación del impacto de la emergencia o desastre formulados por los grupos de trabajo, deberán ser remitidos al CENEPRED para conocimiento y seguimiento respectivo.